por parte del cronista de la mitología franquista, vamos a leer un informe que habla de Calvo Sotelo, en el que se pregunta cuál fue su vestigio franquista. Y dice: o el fraude de las elecciones de febrero de 1936. Para este hombre, las elecciones en las que gana el Frente Popular del 36 fue un fraude. Ya se ha demostrado que fue cierto. A él le quisieron quitar su acta de diputado por Orense. Más bien fue todo lo contrario. Fue el Frente Popular que intercedió para que le dieran el acta de diputado por Orense. Pero esto es lo que este hombre aquí publica. Está imbuido de terminología franquista, sus fuentes son franquistas, no ejerce el pensamiento crítico histórico y llena el texto de auténticas barbaridades. Por ejemplo, tilda a los maquis, de hecho, elogia la figura del teniente coronel Puga Noverol, que estaría dentro de la ley de memoria histórica, porque dice que finalizó la acción del maquis en el sector de Navalmoral y comarca, que tantos secuestros, robos, coacciones y asesinatos llevó a cabo en esta y otras muchas zonas. Y dice, aunque ellos lo disfrazaban de oposición al franquismo. Textos como este es en los que se apoyó el Partido Socialista y se está apoyando para la moción que se va a debatir en el próximo pleno, para no cumplir con la ley de memoria histórica y no hacer caso a la moción que nosotros hemos presentado. Moción a la que le hemos hecho fotocopia para que todos ustedes dispongan de ella y a la que incluso le añadimos enmiendas, porque al principio Ramón y yo pues habíamos hablado de hacer una moción donde entraran los grandes personajes. Navalmoral es un museo vivo del franquismo, en sus calles uno puede encontrar pues, al general Aranda, a Ramón Franco, a Keipo Orellana, puede encontrar a Paulino Uzcurru, que nadie sabe qué hace ahí, pero aquí está el hombre, franquista determinado. Y bueno, pues hay un montón, Capitán Maya, hay un montón de ellos, García Morato, todos ellos son héroes oficiales del franquismo. Y habíamos decidido, por no entrar en polémica, en eliminar a los héroes locales. Los locales tenemos figuras excelsas como Agustín Carreño, nombrado jefe del movimiento local nada más empezada la guerra y alcalde del 42 al 57. Decidimos eliminar a Sánchez Arjona también, aunque ahora ya está incluido en la moción. Decidimos eliminar al teniente coronel Puga Noverol, que era el jefe de la comandancia de Cáceres, y nos centramos en los grandes personajes. Pero a raíz del informe pues, absolutamente demencial que cae en nuestras manos por parte del cronista, pues cuando decidimos, pues, puesto que no se va a cumplir la ley de memoria histórica y lo que se va a hacer en el siguiente pleno es un simulacro de la aplicación de la ley, pues vamos a hablar a las claras de todo lo que aquí ha ocurrido. Además, incluso aquí, por mi parte, nos contuvimos bastante, porque realmente este hecho tan polémico, que debería avergonzar a cualquier sociedad que se considere laica, como fue el nombramiento de la Virgen de las Angustias, ya es que no solo atente contra el artículo 15.3 de la Constitución, que habla de pues eso, perseverar en el laicismo y en la libertad religiosa, sino que incluso incumple la ley de memoria histórica. Porque hay que recordar que la Virgen de las Angustias, como nos recuerda el cronista, fue nombrada patrona de la villa en el año 1940. Y lo hace porque libera a la población de Navalmoral, y ahí está recogido en acta, del bombardeo de las obras marxistas. Esa es la razón por la que la Virgen de las Angustias es patrona de Navalmoral, por posicionarse con su manto mágico en favor de los sublevados. Pues una figura tan democrática como esa Virgen preside, desde ahora, puesto que es alcaldesa perpetua, los plenos municipales. Esto es lo que hay aquí. Este es el esperpento con el que nos encontramos en nuestra actuación política todos los días en los plenos. Nos vamos a encontrar con un partido socialista que, por ejemplo, va a aplicar una ley de memoria histórica que es totalmente nimia, al que se le pidió, además, que recurriera a su diputado Ayala, que es
que más está trabajando en la Asamblea de Extremadura por ese grupo, el ponente de la ley, que se está, digamos, preocupando por este tema, pero que en ningún momento aceptaron recurrir a él. Bueno, pues ellos sabrán. Ya digo, aquí está la moción, quien quiera puede leerla y verá pues que en Navalmoral hay nada más y nada menos que 20 calles con nombres franquistas. Verá que hay 4 nombramientos de hijos predilectos de la villa y a los que se les concede la medalla de oro de la ciudad, que son claramente franquistas, y verá que todavía perviven en muchos de los edificios las placas de la Falange. Verá que todavía podemos leer en el barrio de La Paz, yugo y las flechas de la Falange también. La Paz, que viene de ahí, viene de los 25 años de paz. Sí, hay muchos por toda la ciudad. E incluso, bueno, por leer una cosa más que nos puede resultar tremendamente gracioso, cuando pedimos, por ejemplo, que se elimine la calle, que se elimina en cualquier sociedad democrática en la que se haya aplicado esta ley, que es el Paseo de los Mártires, dice este hombre: según la RAE, se aplica la palabra mártir a la persona que padece muerte en defensa de su religión, también a la que muere o sufre grandes padecimientos en defensa de sus creencias o convicciones. Esta última afecta a los de cualquier religión o ideología. En esa calle, en Navalmoral, dice, se utiliza una terminología generalizada, sin mencionar a los ejecutores ni sufridores, por lo que no le afecta, le pone mayúscula, lo que determina la ley de memoria histórica. Claro, es que si uno va a la RAE a buscar definiciones de palabras, pues uno podrá ver que la calle 18 de julio, 18 es un numeral, es un número natural, y julio es el 7º mes del año. Es decir, si uno atiende a los juegos del lenguaje, como decía Wittgenstein, y no contextualiza los textos, pues las palabras no significan nada. Pero todos sabemos claramente lo que significa el término mártir en el contexto de la época. Pues bueno, este es el esperpento al que uno ha tenido que asistir. No sé si alguno de vosotros tiene alguna pregunta o qué. ¿Cómo? ¿Una pregunta o algún comentario? O algún comentario, no sé. Decíamos al principio que para, digamos, complementar esta exposición esperamos que a lo largo de la misma, por supuesto no tiene que ser hoy, pues personas que hayan sido testigos directos de determinados acontecimientos relacionados con la represalia del franquismo, pues aporten su testimonio. Sería importante para poner en valor todos esos héroes morales, que sin embargo, como la historia está escrita al revés, pues permanecen en el olvido. En algunas localidades, me faltaba esto, sí lo reconozco. En otras no. Ese es el memorial. Sí, por cierto, cuando hablabas de los campos de concentración como trabajo esclavo, mano de obra esclava, también hay que recordar una cosa importante, que es otra de las grandes lagunas, ¿no?, de nuestra democracia, y es que muchas de esas empresas privadas para las que trabajan existen hoy en día, para las que trabajan, y cotizan en el IBEX 35. Es decir, estamos hablando de OHL, de Ferrovial, estamos hablando de todo ese capitalismo ibérico relacionado en torno a la corte faraónica del generalísimo, donde cuando llega la transición siguen manteniendo sus privilegios, y no solo sus privilegios, sino que hoy forman parte de las 35 empresas más grandes de España. A nadie se le ha ocurrido pedir una reparación por ello, puesto que muchas de las grandes obras públicas que fueron encargadas por el Estado se hizo con trabajo de mano de obra esclava, con personas a las que no se le pagó por hacer su trabajo. Y sin embargo, pues Franco era presentado todos los días en el nodo como el gran benefactor, que había llevado el desarrollo y el progreso a España después de ese impasse de caos y de auténtico descalabro que fue la República. Y ese relato es el que sigue vigente. Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas, por ejemplo, claro, que Ripoll sí utilizó la mano esclava en la Segunda Guerra Mundial, es decir, pero nazi, ¿no? Pero en cambio aquí en España no hemos sabido, porque hemos tenido los 40 años de Franco, que resulta que no podíamos nadie, sabíamos nada, no sabíamos una reacción, no hacemos nada. En ese tiempo, yo
sabíamos la versión del franquismo, no la sabíamos la otra. Íbamos descubriendo poquito a poco, por algún nombre, alguien que se escapaba y decía, pues se le tengo que matar, pues está. Y tú tratabas de aprender algo de ahí, pero de ahí a saber la verdad, pues eso desde luego que no. A mí esto yo creo que lo podemos ver de forma natural, lo que ha hecho Franco como dictador, las víctimas las tenemos aquí. Yo quería agradecer a este acto que se esté recordando a los que no les recordamos muchas veces, a los que les tenemos de alguna forma olvidados, y desde luego desde mi punto de vista no hacemos lo que deberíamos hacer por todas esas personas que todavía existen tumbadas en la cuneta y que todavía el franquismo, y es más grave, los socialistas lo están negando, es que están diciendo que no, cómo se puede estar casi 40 años de democracia y que esa gente esté todavía ahí, y que el puntal del sistema franquista pues son la derecha, pero es que tenemos un partido que no es tan de derecha, por lo menos de 100 que son de izquierda, y está apuntalando precisamente esas cosas, está ocultando, está tratando de que eso siga así. Y no, es que nosotros creo que por respecto a esas víctimas, creo que nos estamos quedando cortos a la hora de reivindicar esos derechos de esas víctimas. Yo creo que nos estamos quedando cortos, estamos haciendo poco. Esto es un agradecimiento, recordar estos nombres, y que los nombres no los podremos nunca ni siquiera recopilar, no podremos hacer nunca nada más, pero por lo menos darle la dignidad a esas personas que se mataron como criminales y que están todavía los juicios ahí, y que muchas veces tenían las órdenes de Franco de arriba o del gobierno civil, decían, bueno, decir que no siempre tuvo el mando Franco durante la guerra, pero después de la guerra sí decían las órdenes a la Guardia Civil: nos hemos enterado que hay un baque en tal sitio, bajen ustedes y denles muerte, no deténganle, no, denles muerte, hay órdenes de esas. ¿Cómo vamos a dar la dignidad a la mayoría? No somos distintos, más en un pueblo en el que vivimos. Sí, pero nosotros estamos haciendo muy poco por eso. ¿Sabes? Pero yo veo mucha intimidad. Mucha intimidad. ¿Cómo vamos a dar dignidad si no tenemos la autoridad? No la tenemos nosotros, ¿verdad? Simplemente agradeceros a todo esto y ya está. Eso es verdad, pero estamos haciendo yo lo que me gustaría hacer una reflexión grande, una reflexión que la tengo yo hecha desde siempre, ¿no? Yo me pregunto si ahora mismo, a día de hoy, la Unión Europea, está tan progre, tan guay, permitiría que, al hilo de la ley de memoria histórica, por ejemplo, una avenida al lado Bancarachi, por ejemplo, o un bulevar del Lobo Milosevic, ¿lo permitiría la Unión Europea? Creo que no. Entonces, ¿por qué se tiene que permitir esto? ¿Y por qué alguno intenta justificar algo para lo que yo entiendo como el mayor criminal de la historia, o al menos de la Unión Europea, en tiempo de paz? Porque no hablemos ya del 36 al 39, cautivo y desarmado del Ejército Rojo, bla, 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 bla. Hablo de que, ¿dónde se ha conocido que un vencedor, por decirlo así entre comillas, se haya pasado casi 38 años persiguiendo no a él, al que estuvo en contra, sino al familiar, o tú eres pariente de aquel que estuvo? O sea, yo creo que incluso la propia Unión Europea debería hacer algo al respecto de esta ley histórica, que es una auténtica vergüenza. Cuando oigo cosas, porque, a ver, lo digo aquí claro y me siento muy honrado, soy descendiente de maquis, ¿entiendes? ¿Qué es eso de decir bandoleros, ladrones, secuestros? Bueno, habría que saber lo que hay. Habría que profundizar mucho en ese tema, ¿vale? Porque es que estás muerto de cualquier manera. Porque como bajas al pueblo te voy a matar. Y como no te mates y te echas al monte, eres un ladrón, eres un bandolero. O sea, ya está bien. A ver si se hace justicia una maldita vez. Pero justicia de verdad. Y no es ni de revancha ni nada. Porque al fin y al cabo, yo vengo de trabajar ahora y me vuelvo a ir para la finca a trabajar. No he hecho otra cosa en mi vida y mi familia domingo. ¿Entiendes? Pero me gustaría que de verdad se diese justicia, memoria, simplemente memoria, que aquí nadie está pidiendo nada, y reconocimiento a cada uno lo suyo, y que no me vengan a mí por muy cronistas y muy ilustrados que sean, hablando ya de, joder, con una comilla que tú eras esto, tú eras lo otro. ¿Vale? Son cosas que duelen, y repito esto, creo que Franco ha sido el mayor criminal que haya podido vivir en la Unión Europea en tiempo de paz, en tiempo de paz. Y creo que la Unión Europea ahora, con todo lo que ha ocurrido en los Balcanes, lo más reciente que tenemos, muy parecido a lo nuestro, no permitiría, ya te digo, un parque o un... ¿Vale? Pero aquí pasó y todo fue bonito. Sí, además, yo creo que la República
debe ponerse en un contexto de una ley de hierro que ocurre en todo el siglo XX y que muy pocos libros de historia cuentan. Y es que, ¿cuándo se produce el levantamiento militar? Cuando ganan las elecciones el Frente Popular. Es decir, cuando las izquierdas tienen una sola posibilidad de alcanzar el poder por la vía democrática y llevar a cabo reformas sociales y sobre todo reformas de tipo económico, hay siempre un frente, una élite, una aristocracia económica, una aristocracia militar que se les va a oponer. Nunca se le ha permitido a la izquierda de verdad, transformadora, ganar las elecciones. En ningún país del mundo. América Latina, toda la historia de América Latina del siglo XX es la historia de la derrota de la izquierda después de haber conseguido vencer en las urnas. A través de golpes militares, a través de bloqueos, a través de boicots. Solo hace falta esto llega a nuestros días. ¿Qué pasa en Grecia? Syriza llega al poder y el FMI plantea un bloqueo económico. ¿Qué pasó en Italia? Esto no es solo de América Latina. Cuando el Partido Comunista Italiano tiene posibilidades de alcanzar el poder, se va a hacer la Operación Gladio, organizada por la CIA, y se hace que Italia entre en modo del caos, para que la gente tenga miedo de lo que va a ocurrir. ¿Qué ocurre cuando Mitterrand, que era socialista, nombra a su ministro de Economía comunista? Pues enseguida es echado del poder porque la élite económica le dice que si ese tío sigue en el poder, realmente va a ocurrir algo grave en Francia. Es decir, esto habría que tenerlo clarísimo. Cualquier opción transformadora que intente intervenir en la economía y hacerla social, una nacionalización de algo, lo que sea, va a seguir acompañada inmediatamente de una reacción de las fuerzas fácticas, en cualquier país del mundo. Por eso la izquierda no ha tenido otra opción que dos vías: o Castro vivo o Allende muerto. Es decir, o coger las armas y luchar y estar prácticamente en un estado de guerra internacional donde todos los países van a ir contra ti. O si vas por la vía democrática, como tantos los hemos intentado, acabas en un golpe de Estado. Acabas con lo que el filósofo Santiago Albarrico llama la pedagogía del millón de muertos. Se mata a 1 millón de personas, se deja que pase 40 años, se reinicia el sistema y le dicen, ahora vuelva a votar. Pero eso es de lo que va esto. Y es de lo que va toda la historia del siglo XX. Eso lo estamos viendo a diario, lo estamos viendo ahora. Pero así no se puede acabar esto. La esperanza. Yo vengo del otro lado del charco y hace muchos años que vivo aquí y he venido para conocer un poco más de esta historia. Y me parece excelente esto que se hace porque los pueblos no tienen que perderla. Yo vengo de la época aquella en que los militares hicieron el golpe de Estado y muchos tuvimos que huir porque sencillamente estábamos dirigentes estudiantiles y lo que sea. ¿De dónde es? ¿De dónde es usted? De Argentina. Bueno, Argentina tiene una ley de la memoria que es envidia. Yo vivo aquí en La Valorada hace muchos años y me siento muy extremeña. Pero casualmente, exactamente ayer en la Argentina, todos los militares que fueron detenidos, todos los represores a los que se les ha perfectamente identificado como criminales haciendo torturas a madres, a jovencitas embarazadas, ayer por una orden del presidente actual que fue recibido aquí en Madrid con grandes honores, cuando allí tienen a una dirigente gremial, a una india, presa hace 1 año y medio, sin causa aparente todavía, porque puso en pie a la clase indígena, está presa a su presidente, que nos ha vendido la soberanía, los recursos naturales han sido puestos como garantía para los préstamos que ha vuelto a pedir. Esto es Macri. Y aquí fue recibido con todas las excelencias. Ese señor ayer ha logrado que por un decreto todos estos criminales y estos genocidas puedan salir a la calle. Y no solo eso, hoy ha decretado que todos esos oficiales
tienen un aumento de sueldo en sus jubilaciones, mientras los maestros están en huelga porque no pueden conseguir un sueldo honorable. Por eso esto es importante, porque los pueblos no tienen que perder la memoria, porque los que hicieron esto están todavía, vestidos de otra manera, tienen otro discurso, pero están. Yo tengo una amiga muy querida, a la que le debo muchos favores, que ayer, antes de ayer, me mandó cosas por WhatsApp de discursos del generalísimo. Aquí, hoy y en día. Gente que le admira, que le honra y que morirían por él. O sea que esto hay que seguirlo recordando. No hay que bajar los brazos. Y además lo que dice usted es tremendamente importante, ¿no? Porque cuando dice que con otros disfraces, eso lo vivimos hoy en día, es necesario recordar que, por ejemplo, todas las políticas económicas que se están llevando a cabo en la Unión Europea se llevaron antes en la Argentina. Es decir, Pinochet se pone porque afectaba a los intereses norteamericanos de las multinacionales en las políticas que estaba llevando en nacionalización Salvador Allende. Y por eso viene una reacción militar. Una reacción militar que acaba con una política neoliberal donde vienen todos los economistas de las universidades de Chicago a impartir clases de economía sobre el libre mercado. Eso en Argentina también ocurrió. Es decir, todo lo que estamos viviendo en España de las políticas de austeridad, el laboratorio primero fue América Latina. La prensa, además, la prensa aquí calla, toda calla de lo que está pasando en América Latina. Bueno, menos Venezuela. Menos Venezuela, pero lo que está pasando en Argentina ahora es horrible, tremendo. Si preguntamos a los presentes quién es el presidente de Venezuela, no habrá nadie que no lo sepa. Habría que estar en un búnker metido para no saberlo. Pero si preguntamos quién es el presidente de Portugal, que está aquí al lado, pues probablemente se haga un silencio. Paradójicamente, uno es vecino y el otro parece que es una colonia nuestra en la que tenemos que estar permanentemente preocupados. Yo siempre le digo a mis alumnos que cuando vean que se habla demasiado de un país o de un político en televisión, desconfíen, porque probablemente sea un enemigo de determinados intereses. Que desconfíe de lo que... Es inversamente proporcional la atención mediática a los factores sociales que pueda llevar a cabo ese político, ¿no? Claro, yo supongo que estas noticias que a nosotros nos indignan, que estoy contando, no creo que yo las vaya a ver en el diario El País, en El Mundo. No, esto de que estos genocidas estén en libertad y que además se les aumenten sus pensiones, mientras hay una huelga general de maestros, esto en la prensa no sale. Ni en la prensa, ni por supuesto la prensa que maneja los medios, la televisión y todo lo demás. El mayor genocida vivo ahora mismo en América Latina como presidente es un presidente que nadie recuerda ni nadie reclama, pero es Álvaro Uribe. Álvaro Uribe mandó matar, presidente de Colombia, a cientos de campesinos colombianos. Formó ejércitos paramilitares para defender las tierras de los latifundistas. De Álvaro Uribe nadie ha oído hablar. De Chávez, de Maduro, de Castro, de Evo Morales, esos todos los conocemos. Paradójicamente, los presidentes de Chile, actuales me refiero, presidentes de Perú, presidente de Colombia, eso nadie los conoce. ¿Cuál es la razón? Porque unos afectan a unos determinados intereses económicos y otros no. Es decir, la democracia está de puta madre mientras sigamos ganando los mismos. En el momento en que dejamos de ganar los mismos, hacemos un golpe de Estado. O hacemos un poco o provocamos una situación caótica. Realmente, además, esta memoria es tan importante porque ¿cuál es el argumento por el que se mete miedo para votar a partidos como Podemos, por ejemplo, o Izquierda Unida, ¿no? Pues es que con ellos el caos. ¿Pero por qué el caos? Pues porque la gente recuerda lo que pasó antes. Es decir, ¿cuál es el mayor semillero de votos del Partido Popular? Los mayores de 60 años. Precisamente los que han vivido esto. Y como se han creído toda la narrativa franquista de que esto viene provocado por el caos que trajeron consigo los rojos, pues dicen, ostras, no queremos volver a vivir aquello. Claro que no quiere volver a vivir aquello nadie. Pero esa pervivencia de la memoria y esa memoria mal contada y estructurada en torno a la mitología franquista hace que la gente tenga miedo a determinadas políticas sociales de cambio.
Hay que recordar que la Segunda República era un régimen envidiado en Europa como orden constitucional democrático. Tenía una serie de derechos civiles y colectivos que no tenían la mayor parte de los países europeos. Cuando da el derecho al voto a las mujeres, el sufragio universal, en ese momento ni Francia, ni Italia, ni por supuesto Portugal, tenían ese derecho al voto. Fue una avanzadilla en lo social, una vanguardia absoluta, es decir, sacó a muchísima gente de un analfabetismo a través de misiones pedagógicas. Hay que recordar, por ejemplo, en el primer año de la República se crean más escuelas que en todos los reinados anteriores de Alfonso XIII, Alfonso XII y Alfonso XII. Es decir, es un arsenal de progreso absolutamente imparable que de alguna manera había que frenar. ¿Y quién lo frena? Pues, sobre todo se frena cuando ven la reforma agraria encima y ven la posibilidad de unas tierras mal repartidas que puedan empezar a repartirse para la gente que realmente las trabaja. Y eso es una piedra de toque. Y después está, por supuesto, la financiación que otorga el banquero Juan March, el mayor banquero de este país, el hombre más rico del mundo, de España en ese momento, financia la guerra. ¿Por qué? Pues porque sus intereses económicos están en juego. Y eso es una ley de hierro que uno puede extraer para explicar toda la historia del siglo XX. La historia del siglo XIX es la historia de las luchas para conseguir determinados derechos, y la historia del siglo XX, cuando se consiguen esos derechos, es la lucha contrarrevolucionaria de los poderes para que no lleguen tan lejos. Ese es el perfecto Pues en Argentina el capitalismo que gobierna ha tenido un buen aliado, ¿no? Porque cuando España vota de izquierda lo mismo que vota una república, entonces lo digo como una guerra, ¿no? De Estado. Pero después sí, España ha sido de izquierda, o creíamos que ganaba un gobierno de izquierda, pero ¿dónde nos ha conducido? Al punto donde nos ha llevado los PP, ¿no? Más a la derecha. Sí. Entonces, no todo el mundo vota al PP porque en los partidos de izquierda aquí nos han engañado. Nos han defraudado, ¿no? Nos han dado el voto, los partidos de izquierda le han dado el voto Ha defraudado al doble. Entonces dice, el ciudadano normal que no está muy metido dice, si esto es de izquierda, pues mira, voy a votar a la derecha. Por Eso supuesto. es lo que está pasando en Es este que país. lo peor que nos puede pasar es creer que el Partido Socialista es de izquierda. Claro. Ese es el gran desastre, la gran tragedia política de este país. Por el 20 del mes pasado, es decir, en 920, ya Rosa Luxemburgo lo decía, el Partido Socialista no se ha creado para combatir al capitalismo, se ha creado para combatir el comunismo. Sí, para convivir con él. ¿Ya está? Vale. Bueno, me gustaría, para terminar, leer unos versos de una poeta, Marisa Peña, una poeta de Madrid, que le dio en un homenaje reciente que se hizo a los fusilados de Villafranca de los Barros. Y creo que puede ser un buen final para este año. Dice el poema: mientras me quede voz, hablaré de los muertos, tan quietos, tan callados, tan molestos. Mientras me quede voz, hablaré de sus sueños, de todas las traiciones, de todos los silencios, de los huesos sin nombre esperando el regreso, de su entrega absoluta, de su dolor de invierno. Mientras me quede voz, no han de callar mis muertos. Gracias.